Bueno, hay una noticia que tiene protagonista de la misma y se trata de la ex candidata a la gobernación del departamento del Risaralda. Ella es Lina Arango. Lina Arango. ¿Y por qué Lina Arango? Hombre, porque Lina Arango es una mujer muy interesante, joven, ella, profesional y además, pues está capacitada. Pero es que ha sucedido algo, una historia, no de amor y dolor, no, una historia de política y dolor. Y política y dolor porque es que la política puede convertir en algo doloroso cuando la politiquería se encarga de opacar la política, que es la ciencia de gobernar. Lina Arango está ahí, ustedes la observan. Lina, buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, No, Leonel. Un en este saludo, momento no la... Leonel, un saludo muy especial para Sí, ti y para tengo todos una los que te dificultad. están escuchando. Bueno, cómo no, Lina, es que Lina Arango ha estado en muchas ocasiones como funcionaria en Bogotá, y es bueno hacer alusión a estos antecedentes de empleo, porque es que Lina en estos días estuvo aspirando a un cargo en la capital de la República. ¿Cuál es el cargo al que quería acceder Lina Arango? Bueno, yo fui candidata o estuve aplicando para el cargo de asesora en la Agencia para la Reincorporación. Esa fue la pregunta, es que no, es que hubo un momento en que se fue la señal. Sí, esa fue la pregunta. Ah, ok, ¿A qué entonces estuvo sí, aspirando? sí, ¿Qué fue lo, el bueno, cargo, qué fue lo que pasó? Allí hubo un concurso. ¿Cómo fue el asunto? bueno, yo ya había trabajado en la Agencia para la Reincorporación. Anteriormente era la Agencia para para la Reintegración de Desmovilizados. Este es un tema, es una política de Estado que busca darle oportunidades a las personas que estuvieron en la guerra, ya sea desmovilizados de los grupos paramilitares o de la guerrilla. Ese es uno de los cargos que yo más he querido, de la experiencia profesional que más me ha gustado, y actualmente había la posibilidad de volver a la Agencia para la Reincorporación a apoyar el proceso en el tema de cooperación internacional. Yo no solo ya había trabajado con la población desmovilizada o reincorporada, sino que también he trabajado con cooperación internacional y por lo tanto cumplía 100% los requerimientos para un cargo como el que estaba aplicando. Usted presentó su hoja de vida, presentó los soportes académicos y demás. ¿Y qué pasó? ¿Qué siguió? Bueno, el proceso empezó a finales de febrero. Yo comencé a hacer todos los procesos, las pruebas psicotécnicas en la función pública, las pruebas médicas, envié todos los soportes de mi hoja de vida y bueno, ya tenía todo el respaldo de la Agencia para la Reincorporación, pues porque ya había trabajado, ya tenía el perfil técnico. Esa es una entidad muy técnica. Es una entidad que exige perfiles con experiencia, con conocimiento y no ha estado, pues como no ha sido influenciada por la politiquería. Ujú. Entonces eso era lo que más me gustaba de trabajar allá, no solo trabajar por la paz, sino que allá uno no llega por recomendaciones políticas, sino por hoja de vida. ¿Qué pasó? Hay un filtro al final de todo el proceso que lo hace la presidencia. Y es un filtro en el que en el que revisan las redes sociales, en el que miran si uno, pues no sé, si uno ha sido o no amigo del gobierno. Es un filtro que no tiene que ver nada con la técnica o la experiencia al cargo que uno vaya a aplicar, sino que por ese filtro fue que yo hasta ahí llegué en mi postulación. Ese filtro no lo pasé. O sea, usted cumplía con todo lo académico, pero el filtro de las redes sociales, lo que usted piensa, eso le generó un rechazo desde Presidencia de la República. Sí, seguramente, pero yo creo que lo que más pesó y lo que yo no calculé bien es el tema de haber sido tan visible como candidata a la gobernación de Risaralda. Y bueno, eso es un costo que tengo que asumir, y es que esa visibilidad política pues genera que se cierren puertas
y puertas técnicas también. Sí, hay quienes dicen, hay quienes manifiestan que hubo por allí algún dirigente del Centro Democrático de aquí de Risaralda que fue uno de los que más habló, fue uno de los que más se atravesó a una posible designación suya en ese cargo. ¿Eso es cierto? Bueno, yo no sé si el representante tiene la responsabilidad directa de que no me hayan nombrado. Lo cierto es que cuando publican mi hoja de vida, para que los ciudadanos puedan quejarse, decir si yo tengo o no las aptitudes para ejercer ese cargo, una hora después, Gabriel, que es el representante del Centro Democrático, pues emite un trino donde expresa que le parece el colmo que haya personas que no sean uribistas o que critican al partido de gobierno y que vayan a trabajar con el gobierno. En esto lo que yo quiero decir es, y lo expresé, y es que la política de reincorporación hace parte de los acuerdos de paz. La política de reincorporación es una política de Estado, no de partido. Esto quiere decir que trasciende los gobiernos. La política de reincorporación se viene ejecutando desde hace más de 12 años. Por lo tanto, el objetivo para yo trabajar allá es poner a disposición mi conocimiento, mi experiencia y mis ganas de construir paz, que esa era mi motivación. Entonces, aquí se equivoca Gabriel al pensar que si uno va a trabajar con el gobierno debe ser del Partido Centro Democrático. Y yo no creo que esto sea así porque hay políticas de Estado que trascienden los gobiernos y que trascienden los intereses partidistas. Sí, Lina, entonces estuvo a punto de ser nombrada allí, estuvo a punto de ser designada y de un momento a otro, pero es que a uno le parece, o a mí particularmente, y excúsenme que hable a título personal, me parece que el pensamiento de la gente tiene que estar por encima de cualquier otra consideración de partidos y demás. O sea, aquí hay que pensar de una manera unánime, no da pie a que uno entre a opinar de manera diferente al actual gobierno, porque si no ya lo satanizan, lo señalan. Sí, mira, como anécdota te cuento que en medio del, cuando ya me dijeron que iban a revisar las redes, me sugirieron borrar los trinos o borrar la información de Facebook donde yo hubiera atacado al gobierno. Yo normalmente no soy agresiva en mis expresiones en las redes sociales, pero sí tengo mis puntos de vista. Yo siempre he apoyado el proceso de paz, siempre he apoyado el proceso de reincorporación de las FARC. Siempre también he sido crítica de quienes se han opuesto de manera fanática y sectarista al proceso de construcción de paz. Y bueno, y políticamente yo he apoyado, yo he tenido posiciones de apoyo a Claudia López cuando denunció la parapolítica, a Sergio Fajardo cuando denuncia o cuando hizo política, cuando fue candidato a la presidencia. También tuve mis encuentros precisamente con Gabriel cuando la consulta anticorrupción, porque yo lo invitaba a que apoyara la consulta a pesar de que él no quería a Claudia López, le pedía que se alejara de esos odios contra el Partido Verde, contra Claudia López, porque la consulta anticorrupción era mucho más que un partido y era mucho más que Claudia López. Y ese es como el punto álgido que yo tengo con Gabriel y es mis encuentros que tuvimos cuando la consulta anticorrupción. ¿Qué es lo más grave que ha dicho, entre comillas pongo ese grave, qué es lo más delicado que ha trinado Lina en contra del actual gobierno y a favor de pronto de los procesos o del proceso de paz? Lo más, como lo más directo que tal vez tuve, que me dijeron, mire, Lina, esos trinos no, fue un trino que durante la campaña a presidencia puse y fue, Iván Duque es un buen candidato, pero está mal rodeado. Ese fue el trino más fuerte que yo escribí en contra, pues, de pronto en la campaña presidencial. Sí. ¿Usted conoce a Gabriel Jaime Vallejo hace cuánto? Yo lo conozco desde el colegio, nos dejamos de ver mucho tiempo y bueno, ahorita lo conozco es a través de las redes sociales, entonces me sorprende un poco ese cambio tan drástico que da desde la relación personal hasta ya ahorita como expresa pues
sus posiciones en Twitter, sobre todo en Sí. Twitter. ¿Ya nombraron a alguien allí en la agencia de reincorporación? No, esto apenas sucedió el jueves y eso es un proceso de selección que toma tiempo, pues se exigen unas calificaciones dentro de la hoja de vida, una experiencia puntual. Como te digo, no solo hay que conocer el proceso de reincorporación, sino también tener experiencia con la cooperación técnica, porque quien se relacione con las agencias de cooperación, lo ideal es que tenga conocimiento y sepa cómo hacerlo. Difícilmente alguien que ame el proceso de reincorporación, que ame el proceso de paz, ama al Centro Democrático, porque es que el Centro Democrático abiertamente ha mostrado que no es muy afín al proceso de paz, ¿no? Pues ahí sí no podría generalizar. Seguramente en el Centro Democrático sí debe haber personas que le apuesten a la construcción de paz y que sean afines al proceso de reincorporación. De hecho, ellos en campaña, el mismo presidente Iván Duque apoyó el proceso de reincorporación con las FARC, sobre todo el proceso de las bases, que es a quienes nosotros atendemos o hubiera atendido yo en la Agencia para Reincorporación. Sí. Usted estuvo en la agencia, nos decía que estuvo antes trabajando allí. ¿Qué hacía? ¿Qué labor hacía allí? Estuve y a modo de anécdota te quiero contar que se repite la historia, pero esta vez, pues, esa vez fue positiva, fue porque yo acababa de ser candidata al Consejo de Pereira, había perdido, y vuelvo y aplico a un proceso por concurso. Y un headhunter de estas entidades, pues, que buscan como cazatalentos, yo mandé la hoja de vida ya y resultó que era para trabajar en la Agencia para la Reintegración. Y la diferencia es que eso fue hace 12 años y la diferencia es que no había redes sociales. Entonces, en ese momento, el alto comisionado para la reintegración era Frank Pearl, que también acaba de ser vetado para un cargo en Azocañas. Él era el alto comisionado, él me entrevistó en el proceso de selección, ya en la etapa final, y en esa etapa final yo le dije, Frank, yo quiero que sepa que yo en mi hoja de vida no puse que acababa de ser candidata al Consejo de Pereira, porque yo en ese momento lo hice por el Partido Liberal, y el Partido Liberal era oposición al gobierno, y Álvaro Uribe era el presidente. Y yo le dije a Frank, quiero que sepa que yo he sido muy crítica del proceso de desmovilización con los paramilitares, y que he sido de la oposición, y que acabo de ser candidata al Consejo de Pereira por el Partido Liberal. Y me dijo, perfecto, Lina, personas críticas son las que necesitamos acá para que podamos construir. Y me quedé con el cargo. Y el cargo fue gerente para el eje cafetero de la Alta Consejería para la Reintegración, como se llamaba en esa época. Y estuve allí 4 años. Bueno, Lina, Esta es la pues historia. esa es la historia. Bueno, o sea que ahora le esculcan las redes sociales a la gente que quiere aspirar a un cargo y, hombre, lamentable, porque no valen entonces las capacidades académicas, la idoneidad profesional, la experiencia, la experticia, sino que ahí ya, pues por unos trinos, pues puede una persona ser, lo pongo entre comillas, descabezada. Lina, pues seguiremos muy pendientes, me parece muy grave lo que sucede y bueno, Gabriel Jaime Vallejo Chufi, además hay que decirlo que a él se ha contado con mejor suerte, porque a pesar de haber dicho que todos los candidatos, excepto los del Centro Democrático, tenían como nexos con el narcotráfico, a él sí le dieron cargos para su gente aquí en el gobierno departamental de Risaralda. Mire Leonel, pues, para terminar esto, mira, el costo de hacer política independiente es muy alto. Cuando uno sigue causas y no sigue personas, no es leal a una persona, sino a una causa. Yo soy leal a la causa de la paz, yo soy leal a la causa de la anticorrupción. Eso, eso te puede abrir puertas, en mi caso me abrió puertas a nivel técnico, a nivel de entidades, pero ahorita al haber sido tan visible políticamente, lastimosamente se me han cerrado las puertas, porque en las entidades técnicas me ven como política y en las entidades donde llegan por cuotas y por favores y por recomendaciones políticas, pues si uno trata de llegar, te evalúan de quién eres tú.
y yo no, pues no soy de nadie, entonces aquí, bueno, vamos a seguir luchando, vamos a pasar la página y vamos a seguir mostrando mi hoja de vida, a ver dónde se me abren puertas y dónde estaré trabajando en el futuro.